los datos que les voy a presentar son los resultados de un estudio de investigación que se realizó aquí en Costa Rica. Contamos en realidad con un equipo de investigación en el cual estuvo también involucrado el doctor Warner Alpizar, el doctor Alan Ramos y colaboró el doctor Denis Brenes. Este estudio lo que quería era ver lo que es la sobrevida de los pacientes con cáncer gástrico, y es muy importante tal vez mencionarles que la población incluía solo cáncer gástrico avanzado o metastásico, no incluimos a los pacientes de cáncer gástrico temprano. De ahí que de los expedientes que se obtuvieron fue todos los pacientes diagnosticados con cáncer gástrico en estadios avanzado o metastásico entre enero del 2009 y enero del 2012, y el seguimiento se les dio por 5 años. En total, lo que pudimos incluir dentro del estudio fueron 490 expedientes. Fue un estudio retrospectivo en donde lo que se realizó fue un análisis de expedientes. Como pueden observar, la edad promedio de los pacientes era 61.8 años y tuvimos un paciente de 18 años y un paciente de 94 años. El 34.3% de los pacientes que se incluyeron entraron ya en estadio 4 desde el momento de diagnóstico. Y esos son los datos de sobrevida global y sobrevida libre de progresión para la población total del estudio. De los 490 pacientes incluidos en el estudio, un grupo de ellos no se les pudo realizar cirugía. Tal vez aquí lo que me interesa recalcar es que de los pacientes que no se les hizo cirugía, hay un porcentaje alto que es porque ya estaban en un estadio 4 o presentaban un N mayor a 3 y por lo tanto, N3, ¿verdad? Por lo tanto no estaba recomendada la cirugía. Sin embargo, hay un grupo, eran 69 pacientes, que es aproximadamente el 15% de la población, que fue que el paciente no quiso someterse a la cirugía. Por diferentes razones, simplemente no quiso, pero hubiera podido ser un paciente de cirugía. En el caso de los que sí se realizaron cirugía, pues siempre vamos a tener un grupo de pacientes pequeño que ya estaban en estadio 4 y que la cirugía se realizó con fines totalmente paliativos. De las cirugías hubo 40.9% que fueron totales y un 59.1% que fueron cirugías parciales. ¿Qué se hizo con los 490 expedientes? Se dividieron en 3 grandes grupos. Los pacientes metastásicos, porque se comportan como lo han visto totalmente diferentes, se convirtieron en un grupo. Los pacientes que no eran metastásicos y que podían ser sometidos o se sometieron más bien a gastrectomía, se convirtieron en un segundo grupo, y un tercer grupo fueron los pacientes que no eran metastásicos y que no quisieron o por diferentes razones no se gastrectomizaron. De aquí tal vez lo que más me llama la atención y lo que es importante dejar claro acá es la diferencia de sobrevidas que podemos observar entre los 3 grupos. Si ustedes ven, el paciente metastásico tiene una sobrevida estadísticamente significativa menor que los pacientes que no son metastásicos y se operaron, haciendo una diferencia que puede ir de 47.6 meses de sobrevida global comparado a 6 meses de sobrevida global. Pero vean qué interesante que el grupo de pacientes que no era metastásico y que no fue sometido a cirugía tiene una sobrevida similar al paciente metastásico. Y esto, con los diferentes parámetros que analizamos, va a llevarnos a concluir que realmente si el paciente es un paciente que es candidato a cirugía, que tiene todo lo necesario, lo ideal es que se someta a cirugía. Dentro entonces del grupo de pacientes gastrectomizados se hicieron subanálisis respecto a la razón de ganglios linfáticos, a la disección ganglionar y a la terapia utilizada. También hicimos análisis de la razón de neutrófilos linfocitos y plaquetas linfocitos y lo que era la terapia farmacológica en pacientes metastásicos. Con respecto al primer parámetro, que es la razón de ganglios positivos versus ganglios disecados, o lo que se conoce como el LNR, podemos observar que si un paciente tiene un LNR menor a 0.2, tiene una mayor sobrevida en comparación con el paciente que tenga un LNR mayor a 0.5. Esto va de acuerdo con los estudios que hay que se hacen en Europa, en Asia y en Norteamérica,
en donde el factor LNR está siendo un mejor predictor de sobrevida en paciente gástrico que el simple valor del número de ganglios linfáticos que tenga ya con células tumorales. Lo otro que se tomó en cuenta o se analizó fue la disección ganglionar. Incluso ahora mencionaron varias veces lo que es la cirugía de 1 y la cirugía de 2. En Costa Rica, como ustedes saben, la mayoría de los pacientes son sometidos a cirugía de 2, esto debido a la formación y a todo el acompañamiento que se tuvo de Japón en algún momento. Y al igual que como lo indicaban los estudios, incluso se habló mucho del DGCT y del BCT, que fueron en los que se llega, digamos, como a la controversia de si es mejor una D1 o una D2. Los resultados que tenemos acá, como pueden ver, no son estadísticamente significativos, es decir, no hay una mayor sobrevida si un paciente tiene una D1 o una D2. Sin embargo, si ustedes se fijan, sí se tiende a hacer una tendencia, sobre todo a mayor tiempo, de haber una mayor sobrevida en pacientes D2. Los estudios BCT y DGCT mostraron exactamente los mismos resultados a 5 años, que es a lo que nosotros hicimos este estudio. Sin embargo, si usted revisa estos estudios a 15 años, a los 15 años sí hay mayor sobrevida y menor recurrencia en pacientes D2. Por lo tanto, la recomendación aquí es hacer un seguimiento a más tiempo para ver si al llegar a los 10 o 15 años si se separan aún más y se hace significativa la diferencia y el beneficio de una cirugía de 2 en estos pacientes. Con respecto a la terapia, también lo estuvieron mencionando, recuerden que estos son, digamos, datos de pacientes, real data de Costa Rica. Si ustedes observan, cuando comparamos pacientes, todos estos pacientes fueron operados en cirugías, la mayoría de 2, y estos son pacientes no metastásicos, son pacientes avanzados no metastásicos. Los estudios en donde se analizan la terapia, por ejemplo, el Intergroup 116, incluye pacientes de estadio 1 hasta pacientes metastásicos, por lo tanto no son comparables porque esto es una población muy específica. Esto es solo población cáncer gástrico avanzado. Y en estos pacientes, pues los datos que nosotros obtuvimos es que, mira aquí, no hay diferencias estadísticamente significativas, lo pueden ver acá, entre mantener al paciente en observación, darle adyuvancia, darle no adyuvancia o darle quimio-radioterapia. Pero hay que tener muy en cuenta que estos son todos pacientes que fueron operados y que la cirugía fue mayoritariamente de 2. Entonces, es una población que parece que más bien el darle algún tipo de tratamiento puede aumentar nada más efectos adversos. A diferencia de esto, separamos el grupo, les dije, por aparte se analizó el grupo de pacientes metastásicos. Perdón, se me olvidó mencionarles que aquí no solo se hicieron análisis en los tipos, sino que dentro, por ejemplo, de la quimioterapia se dividió terapia doble y terapia triple para ver si había diferencias y no se observó ninguna diferencia en ninguno, ni con terapia doble ni terapia triple. Con respecto al paciente metastásico, este paciente pues de una vez iba a tratamiento y aquí sí hicimos el análisis, que son los 2 primeros renglones, entre no dar tratamiento o dar tratamiento, y pueden observar la diferencia de sobrevida. 2.5 meses sin tratamiento comparado a 10.8 meses con tratamiento en sobrevida global, estadísticamente significativo. Y incluso a los que se le da tratamiento hicimos, que es lo que ven en el gráfico, el beneficio de dar terapia doble versus terapia triple. Y en este caso se observa que la terapia doble da mayor sobrevida al paciente que terapia triple. No es el primer estudio en donde aparece esto y incluso hay un metaanálisis donde se observó esa diferencia. La conclusión del metaanálisis es que la terapia doble da mejor beneficio cuando la terapia triple que se usa incluye una antraciclina. Es decir, si la terapia triple incluye la fluoropirimidina, el platino y un taxano, sí se ve mayor beneficio, pero si lo que incluye es una antraciclina en lugar del taxano, no se observan beneficios. Y los pacientes que se incluyeron en este estudio, todos llevaban una antraciclina, no llevaban taxano. Entonces, pareciera que la terapia triple sería beneficiosa solamente si es taxano,
pero si es una antraciclina no se observa beneficio, que es lo que estamos viendo acá. Sería mejor una terapia doble y además tiene menos efectos adversos. Luego tenemos este último factor que se analizó. Sí tengo que aclararles, este factor se analizó para toda la población, o sea, todos los pacientes avanzados, operados y los pacientes metastásicos. Entonces aquí tenemos 381 pacientes. No sé, bueno, esto es de lo último que ha salido en cuanto a un factor predictor de la sobrevida en pacientes de cáncer gástrico, que es la razón de linfocitos y neutrófilos y la razón de lo que es linfocitos y plaquetas. Lo que se hizo fue analizar los hemogramas de los pacientes antes de que fueran sometidos a una cirugía o antes de que iniciaran la terapia que llevaran, y se hace la razón para ver en qué punto, cuál es el punto de quiebre en donde hay un mayor beneficio o una mayor sobrevida en el paciente. Y lo que se observa estadísticamente significativo es que si tenemos una razón linfocito neutrófilo mayor a 5, la sobrevida del paciente es mucho menor que si la razón es menor a 5. En el caso de la relación plaquetas-linfocitos, el factor límite es 350. Si tenemos mayor a 350, la sobrevida es menor a si el paciente presenta una razón menor a 350. Esto es en cuanto a sobrevida libre progresión, y estos son los datos para sobrevida global, que vienen a ser el mismo corte y vemos diferencias que pueden ir de 5 meses a 18.2 y aquí 5 meses con respecto a 17 meses, por solo el hecho de cómo están los valores de neutrófilos, linfocitos y plaquetas cuando el paciente es diagnosticado, antes de someterse a cualquier tipo de terapia. Para concluir, pues de este estudio, realmente lo que nosotros podemos rescatar y que sería importante tomar en cuenta es que la razón LNR va a ser mejor predictor para los pacientes de cáncer gástrico avanzado. Por lo tanto, pues es una práctica que puede tomarse en cuenta para saber la prognosis de ese paciente. Que el paciente con cáncer gástrico avanzado no metastásico y que ha sido sometido a una cirugía con una disección D2, muy probablemente no tenga un beneficio adicional por el uso de radioquimio o quimio adyuvante. Que los pacientes de cáncer gástrico metastásico sí tienen una sobrevida mucho mejor si se les da tratamiento. Y que la razón neutrófilos linfocitos es un factor pronóstico independiente tanto para sobrevida global como para sobrevida libre de progresión, sin importar el estadio clínico. Como les mencioné, en ese caso incluimos tanto los pacientes avanzados como los metastásicos. Se hicieron también relación a ver si había diferencia de acuerdo al estadio funcional o al tratamiento, y no lo hay. Es decir, que sí es un factor que puede determinarnos el pronóstico de ese paciente, sin importar qué vaya a suceder con ese paciente posteriormente. Muchas gracias.